¿Y si te dijera que en México hay gente que nunca necesitó el Oxxo, nunca pagó renta, nunca tuvo jefe, nunca atoró en el tráfico, y lleva así 100 años? Sí, ya sé. Suena a esos documentales de National Geographic donde salen indígenas con plumas en la cabeza y el narrador habla como si estuviera describiendo dinosaurios. Como si fueran reliquias de museo, no personas reales que hoy mismo, mientras tú ves este video, están sembrando su milpa, tejiendo en telar de cintura, o curándose con plantas que ningún médico del IMSS conoce. Pues no es un documental. Es México. Y está aquí, a unas cuantas horas de la CDMX, de Guadalajara, de Monterrey. No porque estén atrasados, sino porque decidieron no cambiar, o porque la geografía se los permitió, o porque llevan siglos resistiendo exactamente eso, que alguien llegue a cambiarlos. Pero te lo digo desde ahorita con toda la claridad, esto no es un video para ponerte a llorar de emoción ni para que te dé ganas de ir de turista con tu cámara a retratar pobres. Esto es para que entiendas algo que la ciudad te quitó sin pedirte permiso. La comunidad, el idioma propio, el trueque, el tequio, la medicina que viene de la tierra, el nombre de todos tus vecinos. Porque resulta que mientras nosotros progresábamos, algo se nos fue quedando en el camino. Y estos 15 lugares todavía lo tienen. Vamos con el primero. 1. Lacandón, Chansayab, Chiapas. En el corazón de la selva lacandona, pegado a la frontera con Guatemala, hay una comunidad de poco más de 1,300 personas que se llaman a sí mismos Achwinic. Los verdaderos hombres. No es arrogancia, es identidad. Los lacandones llevan siglos en esa selva, y llevan siglos siendo lo mismo, cazadores, agricultores, guardianes de una cosmovisión maya que sobrevivió la conquista española, sobrevivió los intentos de evangelización, sobrevivió el siglo XX entero, y sigue viva hoy en 2025 en 5 aldeas metidas entre la ceiba, el cedro y la caoba. La vida en Lacandón Chansayab gira en torno a la selva como si fuera una extensión de la familia. No es metáfora, es literal. Para los lacandones, la selva es sagrada. Es donde está el alimento, la medicina, el agua, el sentido espiritual de todo. Los hombres siguen usando túnicas blancas de algodón y el cabello largo, no como disfraz para los turistas, sino porque eso es lo que son. Las mujeres cultivan, preparan los alimentos, mantienen viva la lengua maya lacandona que ya solo hablan unos cuantos cientos de personas en el planeta. Su economía sigue siendo de subsistencia. Siembran milpa, cazan, pescan en los ríos y las lagunas, recolectan frutos de la selva. Algunos han incorporado el turismo de bajo impacto porque necesitan ingresos para comprar lo que la selva no produce, como herramientas o medicamentos. Pero el núcleo de su vida no cambió. El núcleo es la selva, los rituales, la comunidad y una lengua que si desaparece, se va con ella una forma entera de entender el mundo. Hay algo que te tengo que decir sobre los lacandones que no sale en los folletos turísticos. En Naa, la comunidad lacandona del norte, vive Don Antonio. El último chamán lacandón que todavía practica los rituales en las casas de Dios, las pilancas, con incienso de copal, con cantos en maya lacandón, con ofrendas a deidades que tienen nombres que ningún chilango ha escuchado nunca. Don Antonio ya está viejo. No tiene sucesor. Y cuando él se vaya, esa sabiduría específica, ese conocimiento exacto de cómo hablarle a los dioses lacandones, se va con él para siempre. No hay app que lo respalde. No hay nube donde guardarlo. ¿Tú vivirías en medio de la selva sin supermercado, sin hospital, sin señal de celular? Piénsalo mientras vamos al segundo lugar. 2. San Juan Chamula, Chiapas. A 10 minutos de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, hay un municipio donde el gobierno mexicano no puede entrar a hacer lo que quiera. No es broma, no es exageración. San Juan Chamula tiene autogobierno de facto. Sus propias autoridades, sus propias leyes, sus propios mecanismos de justicia. El Estado mexicano existe en el papel, pero en la práctica, Chamula se rige por usos y costumbres tzotziles que llevan siglos operando, y que no le piden permiso a nadie. Los chamulas son tzotziles, descendientes de los mayas. Son unos 85,000 personas. Su lengua es el tzotzil, que la mayoría habla como primera lengua.
Su organización social gira en torno al sistema de cargos, un sistema de responsabilidades comunitarias que se rotan entre los miembros, donde alguien sirve a la comunidad durante un año en un cargo específico, lo que puede significar organizar las fiestas, cuidar la iglesia o ejercer autoridad. No hay sueldo. Es una obligación de servicio que la comunidad espera de ti, y si no cumples, hay consecuencias. La iglesia de San Juan Bautista en el centro de Chamula es uno de los lugares más singulares de México. Por fuera parece una iglesia colonial normal, blanca, con su atrio, sus cruces. Por dentro es otra cosa. No hay bancas. El piso está cubierto de pino fresco. Hay cientos de velas encendidas directamente sobre el piso de piedra. Hay botellas de Pepsi y de Pox, el aguardiente local, que se usan como ofrenda porque se cree que los eructos que producen ayudan a expulsar los males del cuerpo. Los curanderos hacen sus limpias ahí adentro, con huevos, con hierbas, con rezos en tzotzil. No hay sacerdote católico. Los chamulas tomaron el catolicismo, lo mezclaron con su cosmovisión maya, y crearon algo completamente propio que no le pertenece a Roma ni a nadie más. Y si llegas ahí de turista con tu cámara a sacar fotos sin permiso, te quitan el aparato. En 2024, una turista grabó video dentro de la iglesia y la multaron con 4,200 pesos. Porque Chamula no es un set de fotografía. Es su vida, su ritual, su mundo. Y tienen todo el derecho de protegerlo. 3. Sierra Tarahumara /Norogachi, Chihuahua. Hay un estado en México que tiene una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas. Un estado con montañas que llegan a los 3,000 metros, con barrancas más profundas que el Gran Cañón, con ríos que nadie ha cartografiado completamente. Ese estado es Chihuahua. Y en su corazón serrano viven los rarámuri, los tarahumaras, en comunidades tan dispersas y tan aisladas que en diciembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue a visitar Guadalupe y Calvo, las propias mujeres de la sierra le dijeron en su cara: la luz no funciona, no hay hospital, no hay universidad, no tenemos señal de celular. Eso en 2025. No en 1925. Los rarámuri llevan más de 2000 años en esa sierra. Se llaman a sí mismos los de los pies ligeros, y no es cuento, son capaces de correr distancias ultramaratonianas por terrenos que matarían a cualquier corredor moderno con sus zapatillas de 1,000 pesos, usando huaraches o descalzos. Pero eso es lo que todos saben. Lo que no se dice tanto es cómo organizan su vida. La comunidad rarámuri funciona en torno al gobernador tradicional, el siriame, que dirige y aconseja pero no manda como un político. Existe la corima, una obligación moral de compartir el alimento con quien lo necesita. Si tu vecino tiene hambre, le das de comer. No es caridad, es norma social. Nadie firma un contrato, nadie llena un formulario del gobierno. Es simplemente lo que se hace. Siembran maíz, frijol y calabaza en terrazas de montaña que construyeron sus abuelos. Hacen tezguino, una bebida de maíz fermentado, para las ceremonias y las tezguinadas donde se toman decisiones comunitarias importantes. En comunidades como Norogachi, en el municipio de Huachochi, hay familias que viven en cuevas de la barranca en invierno y suben a las partes altas en verano, siguiendo un ritmo de vida dictado por el clima y por la milpa, no por el calendario de Outlook. El tren Chepe pasa cerca, los turistas sacan fotos desde la ventana, y los rarámuri siguen ahí, en su sierra, viviendo como siempre han vivido. Con todo lo que eso implica, sin hospital cercano, con violencia del crimen organizado que ha desplazado comunidades enteras en Guadalupe y Calvo en 2024 y 2025, con una pobreza estructural que el gobierno lleva décadas prometiendo resolver. Pero también con algo que Polanco, Santa Fe y el Tecnológico de Monterrey nunca van a tener. Saben exactamente quiénes son. 4. Comunidades Huixaritari, Huicholes, Jalisco y Nayarit. Hay un pueblo en México que lleva siglos haciendo algo que ningún ultramaratonista moderno haría voluntariamente, caminar 500 kilómetros a pie, por desierto y sierra, para llegar a un lugar sagrado en San Luis Potosí a recoger peyote. No una vez. Cada año. Como lo hicieron sus abuelos, como lo hicieron los abuelos de sus abuelos, como lo seguirán haciendo sus nietos si el mundo les da chance. Los Huixaritari,
que el resto de México conoce como huicholes, son entre 45,000 y 50,000 personas distribuidas en la Sierra Madre Occidental, en la zona donde se juntan Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Viven en rancherías dispersas metidas entre barrancas de difícil acceso, en un territorio de más de 400,000 hectáreas donde el aislamiento geográfico ha funcionado durante siglos como el mejor escudo cultural que existe. Los españoles no los sometieron del todo. Los misioneros no los convirtieron del todo. El gobierno mexicano tampoco ha podido modernizarlos del todo. Y eso, en el contexto de lo que le pasó a la mayoría de los pueblos indígenas de América, es algo cercano a un milagro. El 91% de los Wixárikari habla su lengua materna, el Wixárika, como primera lengua. No como curiosidad folclórica del fin de semana, sino como el idioma en el que piensan, sueñan, pelean con su pareja y le cantan a sus hijos. Su arte, los famosos cuadros de Shakira y de estambre con diseños de colores intensos, no es artesanía decorativa. Es escritura sagrada. Cada diseño tiene un significado cosmológico específico: el venado, el águila, el peyote, el maíz, el sol, el agua. Es su manera de registrar el mundo cuando no tienen alfabeto latino que los represente. Su organización social sigue girando en torno a las autoridades comunales tradicionales, los Itzicate, y a los centros ceremoniales llamados Tuquipa, donde se realizan las fiestas y los rituales del ciclo agrícola. Muchos Wixárikari salen temporalmente de su territorio a vender artesanías o a trabajar como jornaleros, pero la gran mayoría regresa para sembrar el maíz y participar en las ceremonias. Porque para ellos, faltar a las ceremonias no es una opción personal. Es una responsabilidad colectiva. Y la peregrinación a Wirikuta, su lugar sagrado en el altiplano potosino, sigue siendo el eje de su vida espiritual. 500 kilómetros de camino para recoger el peyote que usarán en sus rituales. Una práctica que tiene más de 2000 años de antigüedad y que ninguna empresa minera, ningún proyecto de autopista y ninguna política de modernización ha podido detener todavía, aunque varios lo han intentado. 5. Jesús María y Mesa del Nayar, Coras, Nayarit. Si los huicholes resistieron a los españoles con la sierra, los coras lo superaron en algo, fueron los últimos indígenas en caer. Hasta 1722. Casi 200 años después de la conquista de Tenochtitlán, los coras, que se llaman a sí mismos Nayarite, seguían siendo autónomos en su sierra del norte de Nayarit, con su propio gobierno encabezado por el Tonati, con sus propios rituales, con su propio mundo intacto. Cuando finalmente los sometieron, no fue porque se convencieran. Fue porque los rodearon militarmente y no les quedó de otra. Hoy son unos 28,000 Nayarite en la Sierra Madre Occidental del norte de Nayarit, concentrados principalmente en el Nayar, Jesús María y Mesa del Nayar, en un territorio de unos 5,000 kilómetros cuadrados de barrancas, cerros y caminos de terracería que en temporada de lluvia se vuelven prácticamente intransitables. Esa geografía sigue siendo su mejor aliada. La carretera que conecta sus comunidades principales es, en muchos tramos, una brecha de tierra que requiere camioneta de doble tracción y paciencia. Su vida sigue organizada en torno al sistema de cargos comunales que se rotan anualmente, con hombres y mujeres cumpliendo responsabilidades específicas vinculadas a las fiestas tradicionales. Y las fiestas son el corazón de todo. La más importante es la Semana Santa Cora, conocida como la Judea, una ceremonia de varios días donde toda la comunidad participa, niños, jóvenes, adultos y ancianos, con pinturas corporales, máscaras, danzas y rituales que mezclan elementos católicos con la cosmovisión Nayarite de una manera que no se parece a nada que hayas visto en ninguna otra iglesia de México. En la cosmovisión Cora, Jesucristo es el sol. La Virgen de Guadalupe es la diosa de la luna y la tierra. San Miguel Arcángel es el lucero de la mañana. No es confusión ni ignorancia, es sincretismo intencional. Tomaron los elementos del catolicismo que les sirvieron y los integraron a su propio sistema de creencias. Es su religión, no la de Roma. Y la practican en sus templos, con sus propias reglas, sin rendir cuentas a ningún obispo. 6. Teotitlán del Valle, Oaxaca. A 27 kilómetros de la ciudad de Oaxaca hay un pueblo zapoteca que cada domingo convierte su mercado en algo que la mayoría de los mexicanos ya olvidaron que existía. Un lugar donde puedes cambiar tus frijoles por jitomate, tus quelites por chile, tu queso por fruta, sin que medie un solo peso. El trueque.
La práctica comercial más antigua que existe, la que usaron los pueblos mesoamericanos durante milenios antes de que llegaran los españoles con sus monedas, sigue viva en Teotitlán del Valle en 2025. El mercado dominical empieza desde temprano. Las mujeres zapotecas llegan con canastos del huerto, con productos directamente cortados de la milpa, vestidas con su indumentaria tradicional. El mercado se hace principalmente en zapoteco, la lengua originaria de este pueblo que tiene más de 2500 años de historia documentada en esta misma región. El español aparece, sí, pero como segunda lengua, no como la dominante. Teotitlán es también famoso por sus tapetes y textiles elaborados en telar de pedal con lana natural teñida con tintes orgánicos, cochinilla para los rojos, índigo para los azules, corteza de árbol para los cafés. No es producción industrial, es trabajo artesanal transmitido de padres a hijos durante generaciones. Cada familia tiene sus propios diseños, muchos de ellos derivados de los motivos geométricos zapotecos prehispánicos que puedes ver en las ruinas de Monte Albán, a menos de 1 hora de distancia. Lo que hace especial a Teotitlán, más allá de sus textiles y su trueque, es que este pueblo no está desconectado del mundo moderno. Está a 27 kilómetros de una ciudad turística importante. Tiene internet, tiene carretera, tiene jóvenes que estudiaron en la ciudad y regresaron. Y aún así, el domingo hay trueque. Aún así, el mercado es en zapoteco. Aún así, las mujeres usan su ropa tradicional no para los turistas, sino porque es la suya. Eso no es atraso. Eso es decisión. 7. Cuetzalan del Progreso, Puebla. Hay un domingo en la Sierra Norte de Puebla que huele a café recién tostado, a copal, a flores de temporada y a tierra mojada. Es el domingo de Tianguis en Cuetzalan del Progreso, un pueblo nahua enclavado entre montañas a 1500 metros de altura, envuelto en una niebla tan densa que a veces no puedes ver a 3 calles de distancia. Y en ese mercado, que lleva funcionando desde antes de que llegaran los españoles, pasa algo que en la CDMX ya nadie recuerda haber visto, gente que llega a cambiar producto por producto, sin dinero de por medio, como se ha hecho aquí desde siempre. Los nahuas de Cuetzalan y de las comunidades que los rodean, San Miguel Tzinacapan, Yoalinchan, Jonotla, llegan al tianguis dominical vestidos con su ropa tradicional. Las mujeres con huipiles de telar circular teñidos con pigmentos naturales, con aguas, con huaraches y con tocados en la cabeza. Los hombres con pantalón y camisa de manta, sombrero de palma y morral. No es disfraz de feria regional, es la ropa de todos los días, la que usan para ir al mercado, a misa y a trabajar el campo. La milpa sigue siendo el eje de la economía familiar en estas comunidades. Maíz, frijol, calabaza, quelites, chile, todo intercalado en la misma parcela como lo hacían sus bisabuelos, aprovechando la relación entre plantas que los agricultores industriales del norte del país nunca entendieron. Los estudios de 2024 de investigadores de la región documentan que en San Miguel Tzinacapan la gente sigue pidiendo la lluvia con danzas, sigue bendiciendo el maíz antes de sembrarlo, sigue transmitiendo el conocimiento agrícola de manera oral, de abuelo a nieto, en náhuatl, no en libro de texto. Cuetzalan tiene Oxxo, tiene internet, fue nombrado pueblo mágico en 2022. Hay hoteles boutique y restaurantes que cobran bien caro. Pero el domingo hay trueque. Y en las comunidades de alrededor hay gente que no necesita el Oxxo porque tiene su huerto, su milpa y a sus vecinos. En la Ciudad de México pagas entre 8 y 15 mil pesos de renta por un departamento donde no conoces ni el nombre del que vive a 1 metro de tu pared. En San Miguel Tzinacapan conocen el nombre de todos los que viven a 2 horas de camino. ¿Cuál de los dos es el modelo de vida más humano? La pregunta no tiene respuesta fácil, pero vale la pena hacérsela. 8. Sinacantán, Chiapas. A 15 minutos de San Cristóbal de las Casas hay otro municipio tzotzil que tiene sus propias leyes y las aplica sin necesidad de policía externa. Sinacantán, que significa lugar de murciélagos en náhuatl, es una comunidad de unos 45,000 habitantes que ha encontrado la manera de mantenerse culturalmente intacta mientras recibe turismo, mientras sus jóvenes van a estudiar a San Cristóbal, mientras el mundo moderno toca a su puerta todos los días. El secreto de Sinacantán no es el aislamiento geográfico. Es el textil. Las mujeres de Sinacantán aprenden a tejer en telar de cintura desde niñas, de la misma manera en que en la CDMX las niñas aprenden a usar el celular, como parte natural de crecer en ese mundo.
Cada prenda que producen está cargada de información cultural específica. Una flor bordada puede hablar del amor, la fertilidad o la gratitud. Un color determinado señala una ceremonia particular o un ciclo agrícola. Los diseños no son decoración, son un lenguaje visual que las mujeres oxiles leen e interpretan con la misma fluidez con que tú lees este texto. Los hombres de Sinacantán visten túnicas azuladas con bordados de flores. Las mujeres usan rebozos y huipiles con patrones florales vibrantes que cambian según la ocasión. Esta vestimenta no es opcional ni ceremonial, es cotidiana. Es con lo que van al mercado, a visitar a los vecinos, a trabajar la tierra. Y es precisamente esa cotidianidad la que la mantiene viva, porque no es un traje de museo que se saca una vez al año. Es ropa de todos los días. La autonomía de Sinacantán funciona de manera similar a la de Chamula, pero con un carácter menos hermético. Los visitantes son bienvenidos, los talleres textiles están abiertos, la comunidad ha integrado el turismo como fuente de ingresos. Pero las reglas son las de Sinacantán. El gobierno municipal opera bajo usos y costumbres oxiles. Los conflictos internos se resuelven internamente. Y cuando algo viola las normas de la comunidad, la sanción viene de la propia comunidad, no del Ministerio Público de San Cristóbal. Lo más sorprendente de Sinacantán es que no está escondido. Está a 15 minutos de una ciudad turística importante, con carretera pavimentada, con colectivos que salen cada 20 minutos. Y aún así, sigue siendo Sinacantán. Eso no lo logra cualquier pueblo. 9. Huautla de Jiménez, Oaxaca. En 1957, un banquero neoyorquino llamado Gordon Wasson publicó un artículo en la revista Life contando su experiencia en una ceremonia de curación con hongos en un pueblo perdido en la Sierra Mazateca de Oaxaca. La chamana que lo guió se llamaba María Sabina. Y lo que vino después casi destruyó a Huautla de Jiménez. Miles de hippies de todo el mundo invadieron el pueblo buscando alucinaciones, le quemaron la casa a María Sabina, convirtieron un ritual sagrado de curación en turismo psicodélico, y obligaron al ejército a cerrar los caminos durante casi toda la década de los 70 para expulsar a los foráneos. Eso pasó hace más de 60 años. Y Huautla todavía no lo olvida. Hoy, los mazatecos de Huautla de Jiménez protegen sus ceremonias con una desconfianza ganada a pulso. No hay chamanes anunciándose en carteles. No hay tours de hongos en TripAdvisor. Si quieres participar en una velada, una ceremonia de curación con los Chotachine, los que saben, los que curan, tienes que ganarte la confianza de la comunidad de manera genuina, y eso no se hace en un fin de semana de turismo espiritual. Huautla está a 254 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, metida en la Sierra Mazateca a más de 1800 metros de altura, envuelta en nubes casi todo el año. Tiene unos 30.000 habitantes que se identifican como mazatecos y que en su mayoría hablan mazateco como primera lengua. Su medicina tradicional, las limpias con hierbas, el temazcal, las ceremonias de curación, no son folclore para turistas. Son la primera respuesta ante la enfermedad para miles de familias de la región, porque el hospital más cercano con especialistas está a horas de distancia por carretera de montaña. México tiene el mayor número de especies de hongos psicoactivos del mundo, 53 registradas, y más de la mitad crecen en las montañas de Oaxaca. Para los mazatecos, estos hongos no son una droga recreativa. Son una herramienta sagrada de comunicación con lo divino, de diagnóstico espiritual, de curación de enfermedades del cuerpo y del alma. Una práctica que tiene siglos de antigüedad y que la comunidad de Huautla sigue protegiendo con la misma determinación con que Chamula protege su iglesia y los Huixaritari protegen Wirikuta. María Sabina ya no está. Pero su sabiduría sigue ahí, en las manos y en la voz de quienes aprendieron de ella y de sus antecesores. Y la comunidad mazateca sabe perfectamente que si no la protege, el mercado turístico se la traga en 5 años. 10. Janitzio y las comunidades del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Hay una noche en México que no se parece a ninguna otra. Es la noche del 1 de noviembre en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, cuando las familias purépechas salen en sus canoas de madera hacia los cementerios de las islas con velas encendidas, flores de cempasúchil, copal, y los platillos favoritos de sus muertos. No van a tomarse una foto para Instagram. Van a pasar la noche entera ahí, rezando, contando historias del difunto, construyendo comunidad alrededor de una tumba iluminada por veladoras, haciendo exactamente lo mismo que hicieron sus abuelos,
sus bisabuelos y los bisabuelos de sus bisabuelos. La UNESCO declaró esta celebración Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2003. Pero los purépechas no necesitaron ese reconocimiento para saber que lo que hacen tiene valor. Lo han sabido siempre. Janitzio es la isla más conocida del lago de Pátzcuaro, pero la tradición purépecha de la Noche de Muertos se vive en toda la región lacustre, en Tzintzuntzan, la antigua capital del Imperio Purépecha, en Iguazio, en Jarácuaro, en Santa Fe de la Laguna, en Yunuen, en Urandén, en una veintena de comunidades ribereñas donde el lago es el centro de la vida desde hace más de 2000 años. La vida cotidiana en estas comunidades sigue girando en torno a la pesca, la agricultura y la artesanía, igual que hace 100 años. Los pescadores de Janitzio siguen usando las redes en forma de mariposa, una técnica de pesca tradicional que es tan icónica que aparece en los billetes y en los carteles de turismo de Michoacán. No la usan para las fotos. La usan porque funciona, porque la aprendieron de su padre y su abuelo, y porque es la manera en que se pesca en el lago de Pátzcuaro desde tiempos que ningún registro histórico puede fechar con precisión. El pescado blanco, los charales fritos, los uchepos que son tamales dulces de elote, el tamal de ceniza, la gastronomía purépecha del lago sigue siendo la misma de siempre, preparada con los mismos ingredientes del lago y de la milpa circundante. Las mujeres de Janitzio impulsan desde 2024 un proyecto para rescatar y enseñar el purépecha a las nuevas generaciones, no como materia optativa de escuela, sino como lengua viva que se habla en casa, en el mercado y en la canoa. Lo que tienen los purépechas del lago que la ciudad perdió hace décadas es simple y contundente: saben dónde están sus muertos, los visitan, les llevan de comer, les platican lo que pasó en el año. En la CDMX la gente... En la ciudad moderna, la identidad es algo que cada quien construye solo, desde cero, sin mapa. En las comunidades de esta lista, la identidad viene dada por la lengua, por el cargo, por el textil, por la milpa, por los rituales. No tienes que inventarte quién eres. Ya lo sabes desde que naciste. Ahora bien, y aquí es donde tengo que ser honesto con ustedes porque si no lo soy, este video se convierte en exactamente el tipo de romanticismo turístico que critiqué al principio. Nada de esto es perfecto. Nada de esto está libre de problemas graves. En San Juan Chamula, los mecanismos de justicia comunitaria han sido documentados como fuente de abusos contra las mujeres que intentan denunciar violencia doméstica. En la Sierra Tarahumara, el crimen organizado ha desplazado comunidades enteras en 2024 y 2025, y el Estado mexicano no ha podido o no ha querido protegerlas. En la montaña de Guerrero, la mortalidad infantil por causas prevenibles sigue siendo inaceptablemente alta. En las comunidades triquis de Copala, la violencia interna ha cobrado vidas. En Naha, el último chamán Lacandón no tiene sucesor y nadie está haciendo lo suficiente para garantizar la transmisión de ese conocimiento. La vida tradicional no es idílica. Nunca lo fue. Tiene sus propias formas de injusticia, sus propias limitaciones, sus propias contradicciones. Una mujer mazahua que quiere estudiar medicina puede encontrar en su comunidad resistencias que una mujer de la CDMX no enfrenta. Un joven rarámuri que quiere ser ingeniero tiene que superar obstáculos que ningún estudiante del Tecnológico de Monterrey puede imaginar. El aislamiento que protege la cultura también puede atrapar a las personas que quieren salir. Todo eso es verdad. Y hay que decirlo. Pero también es verdad lo otro. También es verdad que hay algo en estos 15 lugares que la ciudad moderna mexicana regaló sin darse cuenta, que lo cambió por comodidades que resultaron ser más frágiles de lo que parecían, y que ahora no sabe cómo recuperar aunque quisiera. La comunidad no se compra en Amazon. La lengua no se descarga en una aplicación. El conocimiento de la tierra no se recupera en un taller de fin de semana. El sentido de pertenencia no se construye en un departamento de 45 metros cuadrados donde no conoces al vecino de enfrente. Eso lo tienen estos 15 lugares. Y lo tienen porque alguien decidió, generación tras generación, que valía la pena defenderlo. Con todo lo que eso cuesta. Entonces ahí lo tienes. 15 lugares donde México todavía vive como vivía hace 100 años. No porque no hayan tenido opción, sino porque decidieron que lo suyo valía más que lo nuestro. Y a lo mejor tenían razón. Si este video te hizo pensar aunque sea 5 minutos en lo que cambiamos por el tráfico, el Oxxo y el departamento chico, ya valió la pena.
Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 15 lugares te sorprendió más? ¿O conoces alguno que debería estar en la lista? Da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y nos vemos en el siguiente video.